ver, bueno, sí, siga por favor. La parte final, ¿no? Puede subir un poco más si hay... ya, sí, ok, no, la parte final, sí. 2. Para la aplicación del factor de reajuste en los precios al momento de efectuar la determinación del monto del pago reajustado correspondiente y luego de evaluada cada etapa de construcción, se deberá observar el procedimiento que para el efecto establezca el regulador, de acuerdo a las condiciones del contrato, el monto del pago podrá ser reajustado por concepto de variación de precios de insumos de la construcción a solicitud del concesionario del concedente. El reajuste del pago tendrá como objetivo actualizar los avances de obra a la conclusión de los mismos y será mantenido por todo el plazo del pago del pago. Los ajustes del pago se harán aplicando la fórmula polinómica desarrollada en este diseño de fórmula de reajuste por variación de precios. Sin otro particular, atentamente, Miguel Ángel Ochoa Ochoa, asesor técnico proyectos viales. Como se puede ver, señor magistrado, este informe número 30-2005 resulta muy pertinente porque acredita que el sustento de la fórmula polinómica aplicable a la carretera interoceánica sur, tramos 2, 3 y 4, fue elaborado mediante un informe técnico remitido por Guillermo Rebagliati Escara, y que, o sea, se remitió al coordinador técnico sectorial, que es el señor Guillermo Rebagliati, por el ingeniero Miguel Ángel Ochoa Ochoa, evidenciando obviamente que se trató de un trabajo técnico especializado en el que no hubo participación de ninguna forma del comité de proinversión, del comité de infraestructura, obviamente mucho menos tampoco del entonces presidente, mi patrocinado Sergio Bravo Orellana. Esto era un aspecto técnico desarrollado a nivel básicamente del propio MTC y obviamente considerado finalmente por el señor Rebagliati, en tanto él era el coordinador técnico sectorial encargado de esta parte técnica. Solamente queríamos destacar este aspecto específico, señor juez. Muchas gracias, doctor Lucas. Muchas gracias, señor director de debates. En primer lugar, este documento es útil y pertinente porque acredita que fue el señor Miguel Ángel Ochoa Ochoa, asesor técnico, miembro del equipo técnico sectorial, quien elaboró la fórmula polinómica para el reajuste del pago por variación de precios para el proyecto IRSA Sur tramos 2 y 3. En segundo lugar, señores magistrados, acredita que el señor Miguel Ángel Ochoa Ochoa utilizó como referencia para la elaboración de la fórmula polinómica para el reajuste del pago el presupuesto del proyecto de factibilidad elaborado por el Consorcio Vial Sur y aprobado por el MTC. En tercer lugar, acredita que el señor Miguel Ángel Ochoa Ochoa remitió dicho documento al señor Guillermo Rebagliati Escala, coordinador del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, para que sea revisado y de encontrarlo conforme se incluya en el contrato de concesión. Finalmente, este documento acredita que eran los miembros del equipo técnico sectorial y no el comité los que elaboraban los documentos técnicos en el marco del proyecto IRSA Sur tramo 2 y 3. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias, doctora Midna Ayala. Sí, señor magistrado. De dicho informe emitido por el señor Ochoa Ochoa, podemos advertir que se precisa que se utilizó una sola fórmula polinómica para todos los tramos, a pesar de presentar estas características distintas. Asimismo, se precisa que sería innecesario considerar una fórmula polinómica para cada tramo. Asimismo, se indica, señor magistrado, en el punto 3, que se han obviado las diferencias que existen entre los tramos y cualquier otro factor que hubiera complicado el cálculo y manejo de estos factores de reajuste. Sin embargo, debemos sostener que en realidad sí era indispensable considerar estas diferencias, estas características peculiares que presentaba cada tramo de la IRSA Sur, porque en el caso del tramo 2, Urco-Sinambari, no debemos olvidar que este recorre parte de la sierra, y en el caso del tramo 3, Inambari-Inambari, recorre parte de la selva. Finalmente, precisar que esta fórmula polinómica que propone el señor Ochoa Ochoa ha sido introducida en los contratos de concesión. Gracias. Doctora, señora fiscal. Muchas gracias, señor director de debates. También solicito que se tenga en cuenta con respecto a la declaración del señor Miguel Ángel Ochoa Ochoa, quien en extenso ha narrado la forma y circunstancias en las que se habría elaborado este contrato, siendo necesario tener en cuenta las diferencias resaltadas también en este aspecto por la Procuraduría Pública, y que el proceso de concesión estuvo a cargo del comité, a quien entendemos ha estado también bajo supervisando este tipo de documentos que se han emitido. Continuemos, señor fiscal, señor García. Doctor García.
Muchas gracias, señor magistrado. Oficio número 397-2004 de DECIRB Proinversión del 23 de diciembre del 2004 a fojas 37.914 en tomo 76. ¿Alguna observación, señores? Continuemos. Lima, 23 de diciembre de 2004. Señor José Ortiz Rivera, ministro de Transportes y Comunicaciones presente. Referencia, carretera interoceánica Perú-Brasil. De nuestra consideración, es grato dirigirme a usted con relación al proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, IRSA-Sur, a fin de solicitarle realizar la gestión correspondiente para exceptuarlo de los requisitos que se consideren pertinentes dentro de los procedimientos establecidos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. Hacemos propicia la ocasión para reiterarle nuestras muestras de consideración. Atentamente, René Cornejo, director ejecutivo de Proinversión. Este informe, señor magistrado, resulta pertinente tenerlo en consideración porque evidencia que el procedimiento de exoneración del proyecto en el Sistema Nacional de Inversión Privada, el SNIP, tuvo su origen en una solicitud que formula el director ejecutivo de Proinversión al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y no es una decisión que surge del comité, no fue impulsada por el comité, ni obviamente por su presidente, el señor Sergio Bravo. Y esto es importante resaltarlo porque esto descarta absolutamente que mi patrocinado haya intervenido en algún momento impulsando, pidiendo, solicitando, decidiendo la exoneración del proyecto de IRSA-Sur de las normas aplicables en este caso, que eran específicamente las del SNIP. Correcto. Recordando las partes que ciñámonos al contenido, ya lo demás es argumentativo, que no es verificable objetivamente. Yo leo el oficio dice una cosa y los argumentos son varios, pero en su oportunidad. No puedo. ¿Alguien más usa la palabra? Doctor Ugas. Muchas gracias, señor magistrado. Ese documento es útil y pertinente porque acredita que fue el señor René Cornejo Díaz, director ejecutivo de Proinversión, y no el comité, quien solicitó al ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz Rivera, la gestión correspondiente para exceptuar del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, IRSA-Sur, de los requisitos que se consideren pertinentes dentro de los procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo, acredita que mi patrocinado, Alberto Pasco Font Quevedo, no ha tenido intervención alguna en el proceso de exoneración del SNIP del proyecto IRSA-Sur. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Midney. Sí, señor magistrado, de dicho oficio podemos advertir que efectivamente la solicitud para exceptuar a la IRSA-Sur de los requisitos establecidos en el SNIP que provino de Proinversión, a pesar de no ser una institución que tenía dicha facultad. Gracias. Doctora Sequeiros. Señor magistrado, con este documental se advierte que fue René Cornejo, como director ejecutivo de Proinversión, quien solicitó exceptuar el proyecto vial Perú-Brasil de los procedimientos del SNIC, mas no se advierte que Alejandro Toledo haya tenido injerencia en dicho pedido para la excepción de los requisitos. Gracias. Correcto. Doctor García, continuemos. Informe número 48-2005 MTC 09 a fojas 37.915 tomo 76. ¿Alguna observación, señores? Continuemos. Para ingeniero Néstor Palacios Lanfranco, viceministro de Transportes. D. Rafael Farromeque Quirós, director general, Dirección General de Planificación y Presupuesto. Asunto: excepción al procedimiento establecido en el SNIP para el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSA-Sur. Referencia oficio 397-2004 de RB Proinversión. Fecha: Lima, 17 de enero del 2005. Antecedentes: la ley 28.214, el 30 de abril del 2004, promulgada por el Congreso de la República, declara de necesidad política y de preferente interés nacional la ejecución del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSA-Sur. Por su parte, el Ejecutivo promulgó el Decreto Supremo 018-2004 MTC, el mismo que confirmó el carácter prioritario del proyecto para la interoceánica vial Iñapari Puerto Marítimo del Sur, el que servirá como elemento de articulación y desarrollo integrado de las economías regionales del sur del país y la integración transversal con el Brasil. 2. Mediante la Resolución Suprema 156-2004-BF de fecha 22 de diciembre de 2004, se ratificó el acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión de fecha 3 de diciembre de 2004
por el cual se dispuso entregar en concesión al sector privado las obras y mantenimiento involucrados en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil, IRSA-Sur. El presidente de la República del Perú, doctor Alejandro Toledo Manrique, y el presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, suscribieron en la primera semana de noviembre del 2004 en la ciudad de Río de Janeiro el acuerdo bilateral para garantizar el financiamiento del Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, IRSA-Sur, y asimismo construir de manera inmediata la carretera interoceánica que uniría a ambos países. 4. Por inversión mediante oficio número 397-2004 DSRB Proinversión de fecha 23 de diciembre de 2004, solicitó al ministro de Transportes y Comunicaciones iniciar la gestión correspondiente para exceptuar de los requisitos que se consideren pertinentes dentro de los procedimientos establecidos en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, al proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, IRSA-Sur. Análisis. De acuerdo a la Ley 27.293, los proyectos de inversión pública se encuentran sujetos al Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos. Asimismo, el numeral 10.5 del artículo 10 de la ley en mención permite que ciertos proyectos de inversión pública puedan ser exceptuados del proceso obligatorio establecido en el SNIP. Para el efecto, deberá promulgarse un decreto supremo refrendado tanto por el ministro del sector correspondiente como por el ministro de Economía y Finanzas. Según lo solicitado por Proinversión mediante el oficio de la referencia y considerando los alcances de la Resolución Suprema 156-2004-EF, la Ley 28.214 y el Decreto Supremo 18-2004-MTC, existe la necesidad de impulsar el proyecto de inversión en infraestructura de transporte público Corredor Interoceánico Perú-Brasil, IRSA-Sur, por ser de interés público a lograr la integración y desarrollo de las regiones del sur del país de conformidad con el acuerdo celebrado entre los presidentes del Perú y Brasil en la Cumbre de Río de Janeiro en el noviembre de 2004. 4. El proyecto cuenta con el estudio de prefactibilidad debidamente aprobado mediante el informe técnico 358-2004 MTC 9.02 de fecha 11 de junio de 2003. Asimismo, el estudio de factibilidad cuenta con la aprobación administrativa de Provías Nacional mediante resolución directoral 828-2004 MTC del 2020 de fecha 25 de noviembre de 2004. 5. Por ello, dentro del marco de lo señalado en el artículo 10.5 de la Ley 27.293 y a fin de dar paso a la ejecución del proyecto, este requiere ser aceptado del cumplimiento del ciclo del proyecto de inversión pública a través del Secreto Supremo que debe ser refrendado por el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones y por el señor Ministro de Economía y Finanzas, a fin de que Proinversión continúe con el proceso de concesión dentro de los plazos que ha fijado. Conclusión. Por las razones expuestas y con el objeto de que el proyecto se pueda ejecutar dentro de los plazos establecidos en el cronograma del proceso de concesión, corresponde al Consejo de Ministros aprobar el decreto supremo que exceptuó al proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, IRSA-Sur del ciclo de proyecto de inversión pública establecido en la Ley 27.293. De esta manera, la elaboración del estudio definitivo de ingeniería de impacto ambiental podrá ser encargado al concesionario y las obras se podrán ejecutar en el plazo más breve en beneficio de los pobladores de las regiones favorecidas por el proyecto. Firma Rafael Farromeque, director general. Este documento, señor magistrado, es muy importante porque acredita que la gestión para la exoneración del proyecto IRSA-Sur del SNIP fue realizada exclusivamente por el director ejecutivo de Proinversión, el señor René Cornejo, en el documento que ya fue previamente, pero sin intervención y conocimiento del Comité de Infraestructura, y obviamente el señor Sergio Bravo. Asimismo, se acredita que el informe fue elaborado por el señor Rafael Farromeque Quirós, director general de Planificación y Presupuesto del MTC, y en atención directa a dicho oficio, ¿no? Es decir, al oficio enviado previamente por Proinversión, y que el propio René Cornejo reconoció además que solicitó esa exoneración en su momento, lo que obviamente permite establecer con claridad que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el que inicia el proceso de exoneración del SNIP a solicitud del señor René Cornejo, director ejecutivo de Proinversión, y esto es finalmente decidido y aprobado por decreto supremo, como se establece, que tiene que firmar tanto el ministro del MTC como el ministro de Economía y Finanzas. El Comité de Infraestructura que integraba a mi patrocinado no tuvo ninguna intervención en este procedimiento de exoneración del SNIP. Correcto. Doctor García, ¿este informe es conexo o es anexo del oficio anterior?
Sí, señor magistrado, es conexo. O sea, ¿existe otro documento que tenga que ver con el oficio o ahí es suficiente? no, pasamos ya a resoluciones supremas, Ya. señor magistrado. Listo. Doctor Ugas. Muchas gracias, señor magistrado. Este documento es útil y pertinente porque establece que el numeral 10.5 del artículo 10 de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública permite que ciertos proyectos de inversión pública puedan ser exceptuados del proceso del SNIP a través de un decreto supremo refrendado por el ministro del sector correspondiente, en este caso el MTC, como por el ministro del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, el documento es útil y pertinente porque acredita que fue el señor Rafael Farromeque, director general de Planificación y Presupuesto del MTC, quien mediante informe 048-2005 MTC del 17 de enero del 2005, dirigido al señor Néstor Palacios Lanfranco, viceministro de Transportes, concluyó que corresponde al Consejo de Ministros aprobar el decreto supremo que exceptúa el proyecto IRSASUR del ciclo del SNIP. Finalmente, este documento acredita, señores magistrados, que mi patrocinado, Alberto Pasco Fontevedo, no ha tenido intervención alguna en el proceso de exoneración del SNIP del proyecto IRSASUR, pues esa era una decisión de entera competencia del MTC y del MEF, de conformidad con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 de la Ley Nacional de Inversión Pública. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Sequeiros. Señor magistrado, este documental acredita que el Ministerio de Transportes fue quien tramitó el pedido de proinversión para exonerar el SNIP del proyecto IRSASUR, que el viceministro Néstor Palacios Lanfranco fue quien solicitó al funcionario Farroneque que informe. Esto lo ha señalado también en su declaración brindada en fecha 11 de marzo del 2025. Es decir, este informe analiza la petición de proinversión para exceptuar el ciclo del proyecto IRSASUR, en el cual concluye que le corresponde al Consejo de Ministros la aprobación, más no al presidente de la República, que en ese entonces era el señor Alejandro Toledo Manrique. Es de precisar también, señor magistrado, que en fecha 11 de marzo del 2025, Rafael Antonio Farroneque ha señalado que no tuvo ninguna reunión con Alejandro Toledo por el tema de IRSASUR ni por otro proyecto en específico por este informe. Gracias. Doctora Mismet. Sí, señor magistrado, de dicho informe elaborado por el señor Farromeque podemos advertir en el punto 5, se precisa que a fin de dar paso a la ejecución del proyecto, este requiere ser exceptuado del cumplimiento del ciclo del proyecto de inversión pública a fin de que Proinversión continúe con el proceso de concesión dentro de los plazos que ha fijado. Y como bien se precisa también en la parte de la conclusión, a fin de que las obras se puedan ejecutar en el plazo más breve. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Señora fiscal. Correcto, señor director de debates. Lo que tenemos de este documento es que los proyectos de inversión pública debían pasar obligatoriamente por 3 fases del ciclo del proyecto de inversión. Entre ellos tenemos el de preinversión, evaluación y elaboración de estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad, inversión respecto al desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y ejecución del proyecto, y 3, posinversión, operaciones, mantenimiento y evaluación ex post. Sin embargo, señor magistrado, este ciclo no se tuvo en cuenta y fue exceptuado por un proceso que estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones bajo la dirección del ministro Ortiz, quien sí señaló haber tenido reuniones con el señor Alejandro Toledo respecto de este punto de la interoceánica. Correcto. Continuemos. Doctor García, lo que viene son disposiciones legales, ¿correcto? ¿Usted ya señaló así? 2 disposiciones legales, sí. Señor, ¿puede usted argumentar, precisar todo lo que considere identificado con una línea argumentativa, que puede ser 3, 4 disposiciones, una sola línea argumentativa para trasladarlo, ¿ya? Para no estar uno por uno. ¿Ya? O sea, leo las dos disposiciones. Sí, leo usted la voz porque tienen secuencia lógica, ¿no? Bueno, sí, no, Ya, por sí. problema. Todo lo que maneje una línea argumentativa, puede usted pasarlo porque usted sabrá que las leyes son de conocimiento de todos, ¿no? De acuerdo. No se puede. Está bien, doctor. Es la resolución suprema número 44-2004F del 10 de mayo del 2004, que está a fojas 37.932, tomo 76, y la resolución suprema número 006-2005 del 14 de enero de 2005, que se encuentra también en el mismo, digamos, seguidamente en el mismo tomo.
En relación a la primera, dice Lima 10 de mayo, considerando que mediante Decreto Supremo número 027-2002 PCM, modificado por Decreto Supremo 95-2003 EF, se dispuso la absorción de diversas entidades del Estado, constituyéndose la Agencia de Proinversión de Inversión Privada, la Agencia de Promoción de Inversión Privada Proinversión, que mediante Decreto Supremo número 028-2002 PCM se aprobó el Reglamento de la Organización y Funciones de Proinversión. Que el artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones de Proinversión establece que los comités especializados que se constituyen por resolución suprema a propuesta de proinversión, correspondiéndoles las funciones establecidas en el Decreto Legislativo 574 y en los Decretos Supremos 059, 98 PCM y 080 o 96 PCM, normas que las sustituyan o normas que las estudian, que mediante las resoluciones supremas 145-2002 EF y número 309-2002 EF, se designaron a los señores Alberto Pasco Font y José Chueca Romero como presidente de las comités de proinversión en proyectos de infraestructura y de servicios y del comité de proinversión en activos, proyectos y empresas del Estado respectivamente. Perdón, sí, muchas gracias. Después puede quitarle el sombrero, por favor, que no se oye. Que los señores Pasco Font y José Chueca han presentado su renuncia a los cargos de presidente de las comisiones especiales de proinversión antes referidos, que asimismo el señor Sergio Bravo Orellana ha presentado su renuncia al cargo de miembro permanente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios para los que fuere mediante de infraestructura y de servicios para los que fue designado mediante Resolución Suprema 145-2005-F, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento de Organización y Funciones de Proinversión aprobado mediante Decreto Supremo número 028-2002 PCM, modificado por Decreto Supremo 95-2003 EF, y estando lo acordado, se resuelve: 1. Aceptar la renuncia formulada por los señores Alberto Pasco Font Quevedo y José Chueca Romero a los cargos de presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos y del Comité de Proinversión en Activos, Proyectos y Empresas del Estado respectivamente, dándoles las gracias por los servicios prestados. 2. Aceptar la renuncia formulada por el señor Sergio Bravo Orellana al cargo de miembro permanente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios, dándoles las gracias por los servicios prestados. 3. Designar al señor Sergio Bravo Orellana como presidente del Comité de Proinversión en Activos, Proyectos y de Empresas del Estado y del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos. Artículo 4. Designar al señor Alberto Pasco Font Quevedo como miembro permanente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos. Artículo 5. Designar al señor José Chueca Romero como miembro permanente del Comité de Proinversión en Activos de Proyectos y de Empresas del Estado. Artículo 6. La presente resolución suprema será refrendada por el presidente del Consejo de Ministros y por el ministro de Economía y Finanzas. Regístrese, comunique. Alejandro Toledo, presidente de la República; Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros; Pedro Pablo Kuczynski, ministro de Economía y Finanzas. La siguiente disposición, por favor. Resolución Suprema 006-2004 EF. Lima, 14 de enero del 2005, considerando que mediante Ley 28.214 se declaró la necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Introcénica Perú-Brasil, que mediante Resolución Suprema 156-2004-F de fecha 21 de diciembre de 2004, se ratificó el acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, en virtud del cual se acordó incorporar el proceso de promoción de la inversión privada a cargo de dicha entidad las obras y el mantenimiento del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, para ser entregados en concesión al sector privado bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el TUO de concesiones y su reglamento aprobado por Decreto Supremo 059-96 PCM y número 060-96 PCM respectivamente. Que el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos sometió a consideración del Consejo Ejecutivo de Proinversión la aprobación del Plan de Promoción de la Inversión Privada para la entrega en concesión al sector privado de las redes viales que conforman el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil, que mediante acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, adoptado en sesión de fecha 22 de diciembre de 2004, se aprobó el plan de promoción de la inversión privada aplicable a dicho proceso, de conformidad con los dispuestos en los decretos supremos 59-96 PCM y 60-96 PCM y 27-2002 PCM. Se resuelve:
ratificar el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de Proinversión Privada, Proinversión, mediante el cual se aprueba el plan de promoción de inversión privada para la entrega en concesión al sector privado de las obras y mantenimiento de las redes viales que conforman el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Artículo 2. La presente resolución suprema será refrendada por el ministro de Economía y Finanzas, el ministro de Transportes y Comunicaciones y el ministro de Relaciones Exteriores. Firman Alejandro Toledo, Carlos Ferrero, que son los ministros correspondientes. Estas dos disposiciones legales se refieren a dos aspectos que son muy importantes tener en consideración. En primer lugar, que el señor, que mediante decreto Resolución Suprema 044-2004, que efectivamente refrenda el señor presidente de la República, se nombró como presidente del Comité de Infraestructura y Proinversión a mi patrocinado Sergio Bravo, quien no es nombrado y colocado por medio de esa resolución, sino que él venía ya ejerciendo el cargo de miembro permanente del Comité de Proinversión, de Proinversión de Infraestructura, y que en razón de la renuncia que realiza al cargo de presidente el señor Pascofón, mi patrocinado pasó a integrar ese comité, pasó a asumir la presidencia del comité que ya integraba como medio permanente. Por lo tanto, el señor Sergio Bravo integraba desde antes de su nombramiento como presidente ya tenía la calidad de miembro permanente del Comité Especial de Proinversión en Infraestructura y no fue colocado explícitamente por el señor Alejandro Toledo como se ha dejado ver en la sentencia que es materia de apelación. Y la segunda norma resulta sumamente importante porque acredita el cumplimiento del procedimiento que se necesita para el plan de promoción. Es decir, el plan de promoción fue en su momento aprobado por el Consejo Directivo y cumpliendo con la normativa establecida al respecto, se procedió luego a ratificar esto mediante Resolución Suprema número 06-2005-EF por las autoridades correspondientes. En ese sentido, todo lo que tuvo que ver con el procedimiento de aprobación del plan de promoción, de la IRSA Sur, se hizo conforme a lo establecido en la normativa correspondiente y específicamente en el artículo 11 sobre los procedimientos de concesión. Doctor Ugas. Sí, señor magistrado, unas ideas puntuales. Primero voy a hacer referencia a la Resolución Suprema 044, que fue el primer documento. Simplemente señalar que ese documento acredita que mi patrocinado, Alberto Pascofón, fue designado como miembro del comité antes de que el Consejo Directivo decida incorporar al proceso de la inversión privada el proyecto IRSA y, por tanto, no fue designado de manera ad hoc para este proceso, como se ha pretendido señalar en la sentencia. En segundo lugar, voy a hacer referencia a la Resolución Suprema 006-2005. Puntualmente voy a señalar que en ese documento se acredita que fue el Consejo Directivo quien aprobó el plan de promoción y que ese plan de promoción fue ratificado mediante Resolución Suprema 00-2005, refrendada por el Ministro de Economía, Transportes y Relaciones Exteriores. Y esto acredita nuevamente, señores magistrados, que era el Consejo Directivo quien adoptaba las decisiones sustanciales del proceso, en este caso la aprobación del plan de promoción de la inversión privada. Eso es todo. Doctora Sequeiros. Señor magistrado, con respecto a la Resolución Suprema 044-2004, es de precisar, si bien se designa a los miembros del Comité de Proinversión a propuesta de inversión y firmado por el presidente Alejandro Toledo, sin embargo, en dicha resolución se establece en el tercer considerando que en mérito del artículo 5 del reglamento del ROP de proinversión que establece que los comités especiales se constituyen por resolución suprema a propuesta de inversión, más no señala que es a propuesta del presidente de la República, es decir, que ya venía con una propuesta realizada quienes iban a conformar el comité. Ahora, por tanto, señor magistrado, este acto o emitir la resolución suprema no se trata de un acto de liberalidad, un acto que el presidente de la República haya realizado por sí solo, sino se ha tratado de un cumplimiento de una disposición legal. Ahora, con respecto a la Resolución Suprema 6-2005, en el cual ratifica el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de Proinversión, no tampoco constituye un acto aislado, sino que también se realizó dentro de un marco de un procedimiento regular técnico en el cual se evidencia la modalidad del proceso que fue conforme a lo previsto del artículo 14 del Decreto Supremo 059-2096 PCM, lo que demuestra que hubo un marco normativo preexistente, es decir, no hubo una actuación por parte del presidente de la República
arbitraria, sino fue de acuerdo al marco, a su actuación estatal y ajustada a derecho, cuya suscripción venía por el presidente de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, que responda a una exigencia de validez de un acto administrativo y más no de una decisión personal por parte de Alejandro Toledo Manrique. Gracias. Doctora Midway Ayala. Sí, señor magistrado, de dicha resolución podemos advertir que el señor Alejandro Toledo, junto a otros ministros, ratifica efectivamente el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo, mediante el cual aprobó el plan de promoción de la inversión privada. Sin embargo, previa a esta ratificación por parte del señor Toledo y el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo, el plan de promoción de la IPSASUR fue elaborado por el Comité de Proinversión en aplicación de una de sus funciones que se encuentran previstas en el artículo 7 del Decreto Supremo 060-96-F. Gracias. Señora Fiscal. Muchas gracias. Respecto a la resolución suprema 044-2004, señor magistrado, solamente resaltar que durante el gobierno del señor Alejandro Toledo Manrique se designó como presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura al señor Sergio Bravo Orellana y como integrante o miembro del mismo al señor Alberto Javier Pasco Fonquevedo. Asimismo, mediante resolución suprema número 06-2005, se ratifica el acuerdo del plan de promoción de la interoceánica, pero sin embargo este ya había sido analizado y evaluado por el Comité de Infraestructura de Proinversión a cargo de los antes mencionados. Continuemos, doctor García. Gracias. Continuemos. Gracias. Informe legal número 605-2004 LEGMSMC de diciembre de 2004 a fojas 37.941, 37.942, tomo 76. ¿Alguna observación, señores? Continuemos. Para Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y de Servicios Públicos, de Miguel Sánchez Moreno, asesor legal. Asunto: plan de promoción de inversión privada del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil IRSASUR, fecha 6 de diciembre de 2004. Con relación al asunto de la referencia, antecedentes. Mediante Ley 28.214 se declaró la necesidad pública de interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSASUR. En su sesión 3 de diciembre de 2004, el Consejo Directivo de Proinversión aprobó la entrega en concesión al sector privado de las redes viales que conforman el proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil IRSASUR bajo los mecanismos y procedimientos establecidos en el tubo de concesiones y su reglamento aprobado por los decretos supremos 059/96 PCM y 060/96 PCM respectivamente. En virtud de dicho acuerdo, se le encargó al comité la conducción del referido proceso de promoción de inversión privada. A la fecha no se ha publicado la resolución suprema que ratifique el acuerdo del Consejo Directivo a que se refiere el numeral anterior. Se somete a consideración del comité la aprobación del correspondiente plan de promoción de la inversión privada. Análisis y comentarios. Conforme a lo dispuesto en el inciso B del artículo 7 del Decreto Supremo 60/96 PCM, reglamento del TUO, compete a los comités especiales aprobar el plan de promoción de la inversión privada correspondiente a los proyectos de cargo de proinversión. El Consejo Directivo de Proinversión se encuentra facultado para aprobar de manera definitiva el plan de promoción de inversión privada conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 6 del Decreto Supremo 59/96 PCM. El artículo 11 del reglamento del TUO establece los requisitos que debe reunir el plan de promoción de la inversión privada y dispone que el acuerdo del Consejo Directivo que apruebe el respectivo plan debe ser ratificado por resolución suprema refrendada por el ministro de Economía y Finanzas y por el ministro del sector correspondiente. El plan de promoción presentado para su aprobación cumple con los requisitos establecidos en el artículo 11 del reglamento del TUO. Diseño general del proceso y modalidad de promoción de la inversión privada, concesión de obra pública, de infraestructura y de servicio público, modalidad bajo el cual se entrega la concesión, concurso, proyectos integrales. B, esquema financiero, concesión cofinanciada con el aporte del Estado, artículo 14, el inciso 3 del Decreto Supremo 059/96 PCM. Garantías se consideran compromiso de pago anual por parte del Estado a través de un fondo fiduciario y o garantizado por y o garantía multilateral. La estructura de financiamiento contempla un pago anual de obras, PAO, y un pago por mantenimiento y operación, PAMO, complementándose el mecanismo con la operación de peajes a cargo del concesionario. C. Plazo de la concesión no deberá exceder los plazos máximos que la normatividad vigente prevé,
no más de 60 años. Se determinará en función de los estudios económicos financieros. Cronograma del proceso se precisa en documento o anexo al correspondiente plan. Toda vez que a la fecha no se ha publicado la resolución suprema que ratifique la incorporación del proyecto al proceso a cargo de Proinversión de acuerdo al Consejo Directivo, el acuerdo del Consejo Directivo que apruebe el respectivo plan quedará en suspenso en tanto se publique las referidas resoluciones. Conclusiones. El plan de promoción de inversión privada para el proceso de concesión del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil presentado cumple con los requisitos establecidos en el artículo 11 del reglamento del TUO. 2. Corresponde al Comité de Proinversión aprobar el plan de promoción y elevarlo al Consejo Directivo para su aprobación definitiva. El acuerdo que adopte el Consejo Directivo aprobando el plan de promoción estará supeditado a la publicación de la resolución suprema que ratifique el acuerdo del Consejo Directivo que aprobó la incorporación del proyecto al proceso a cargo de Proinversión. El acuerdo del Consejo Directivo que apruebe el plan de proinversión de la inversión privada debe ser ratificado mediante resolución suprema refrendada por los ministros de Economía y Finanzas, Transportes y Comunicaciones y Relaciones Exteriores. Firma Miguel Sánchez Moreno, asesor legal. Este documento, señores magistrados, resulta sumamente importante porque acredita que, en primer lugar, la determinación del plan de promoción fue hecho a nivel del comité sectorial encargado de elaborarlo y estableciendo previamente un informe legal por parte del asesor legal, precisamente este proyecto, afirmó y confirmó que en esos momentos se encontraba completo todos los elementos necesarios que requería la normativa vigente para la aprobación del plan de promoción. Y además estableció cuál es el procedimiento. Un procedimiento que pasa en primer lugar al Comité de Proinversión de Infraestructura y Servicios Públicos y que luego tiene que pasar al Consejo Directivo para su aprobación definitiva. Es decir, no se podía simplemente a decisión y a puro criterio del comité de proinversión aprobarse el plan de promoción. Este debía ser aprobado definitivamente por el Consejo Directivo. Y a su vez el comité obviamente recibe el ok, el visto bueno y la revisión por parte del especialista legal, que en este caso es el abogado Miguel Sánchez Moreno, sobre el cumplimiento de los requisitos que el proyecto del plan de promoción efectivamente cubría conforme a la normativa vigente. Y en ese sentido, se exige que se publique también posteriormente la decisión del Consejo Directivo definitiva de la aprobación del plan de promoción sea posteriormente ratificado por medio de resolución suprema, que es precisamente el dispositivo legal que hemos oralizado anteriormente. Con esto queda claro todo el procedimiento y la intervención de mi patrocinado. Doctor Ugas. Muchas gracias, señor magistrado. Este documento es útil y pertinente porque acredita que el plan de promoción fue elaborado por el equipo técnico sectorial y no por el comité. Tan es así, señor magistrado, que el propio informe legal del señor Sánchez Moreno señala expresamente que se somete a consideración del comité la aprobación del correspondiente plan de promoción de la inversión privada. En segundo lugar, este documento es útil y pertinente porque el asesor legal, el señor Sánchez Moreno, señaló que el plan de promoción presentado al comité para su aprobación cumple con todos los requisitos legales establecidos en el artículo 11 del Decreto Supremo 06096 PCM. En tercer lugar, el documento es útil y pertinente porque el asesor legal Sánchez Moreno señaló que en las conclusiones de su informe que corresponde al comité aprobar el plan de promoción y elevarlo al Consejo Directivo para su aprobación definitiva. Además, concluyó que el acuerdo que adopte el Consejo Directivo aprobando el plan de promoción estaba supeditado a la publicación de la resolución suprema que ratifique el acuerdo del Consejo Directivo que aprobó la incorporación del proyecto al proceso a cargo de Proinversión. Finalmente, señores magistrados, se acredita nuevamente que era el Consejo Directivo quien adoptaba las decisiones sustanciales del proceso, en este caso en particular, la aprobación del plan de promoción. Eso es todo, señor magistrado. Doctora Elías Sequeiros. Señor magistrado, este documental es pertinente, ello teniendo en cuenta que el señor Miguel Sánchez Moreno, como asesor legal, informa a Sergio Bravo Orellana, quien es el presidente del comité, informa respecto al trámite legal y obligatorio que se requiere para la aprobación del plan de promoción de inversión privada del proyecto IRSA Sur, en el cual establece que dicho plan cumple con todos los requisitos del artículo 11 del reglamento y que debe ser aprobado previamente por el Comité de Proinversión y posterior elevado al Consejo Directivo
y que para su aprobación se requiere necesariamente una resolución suprema refrendada por los ministros competentes. Es decir, no señala que para dicho trámite, para la aprobación debe estar superditada al visto bueno o a la aprobación previa del presidente de la República. No señala ahí. Todo este trámite siempre deja previamente todo por el Consejo Directivo. Gracias. Doctora Midway. Sí, señor magistrado, queremos resaltar el punto 2 de la conclusión que precisa lo siguiente, que corresponde al Comité de Preinversión aprobar el plan de promoción y elevarlo al Consejo Directivo para su aprobación definitiva. Es decir, señor magistrado, tanto el comité como el Consejo Directivo tenían funciones que cumplir. Eso es todo. Señora fiscal. Muchas gracias, señor magistrado. Conforme lo señalado en la sentencia en relación con el plan de promoción de la inversión privada, el colegiado indica que revisado este plan presentado por el comité, se tiene un documento incompleto, genérico, sin especificaciones, el mismo que evidencia haber sido elaborado de forma apta. A la sentencia me remito, señor director. Correcto. Bueno, señores, son ya la hora que ha solicitado la señora fiscal. Vamos a tener en este estado para la siguiente sesión, ¿correcto? La siguiente sesión está programado para el día 16 de abril a las 10 de la mañana. ¿Así está en la agenda? Doctor, entiendo que Así es a las, está en la agenda, ¿no? creo que es a las 9, doctor, si mal no recuerdo. ¿Cómo lo tienen agendado, señores? Un ratito voy a... Señor magistrado, la anterior sesión ha señalado de 10 a 12. Claro, Sí, está doctor, agendado, para confirmar. es 16 de abril de 10 a 12. Así está en mi agenda. ¿Cómo lo tienen ustedes? Así es, doctores, ¿no? Sí, sí. Sí, señor magistrado. Sí, señores, ya. Entonces, doctores, ahí continúa el doctor García con la organización de piezas. Nos vemos el día 16 de abril a las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días.